está usted? Hola, Verónica. Diputada. Aquí estamos, han sido momentos bien difíciles, dolorosos, pero uno siempre agradece y reconoce el tremendo legado, compromiso con la patria buena y justa que tenía don Patricio. Fíjese que, bueno, todos hemos seguido muy de cerca lo que ha sido esta información. Este es un hecho histórico. Hemos hablado mucho, hemos preguntado los periodistas mucho respecto de cuestiones muy concretas, de la historia, de su legado. Pero fíjese que hoy día yo pensaba que sería también interesante conocer ese lado más humano de don Patricio. Usted tuvo oportunidad muchas veces de compartir con él. Por lo tanto, me gustaría en este diálogo con usted partir esta conversación preguntándole si usted tiene alguna anécdota, algún hecho en particular más humano que nos ayude a conocer a este personaje histórico desde otro punto de vista. ¿Recuerda alguna anécdota, por ejemplo? Bueno, don Patricio, siendo yo bastante más joven, el año 97, 98, era gobernadora de la provincia del Huasco y él llegó a visitarnos. Ya no era presidente de la República, pero recorrimos, me recuerdo, fuimos al embalse Santa Juana y él recordaba claramente cómo se había gestado una obra de una infraestructura enorme que era tan necesaria en nuestra zona y lo recorríamos, él con su paso calmado pero firme y nos daba cuenta como un huasquino más, diría yo, de la importancia que tenía estas obras para el desarrollo de nuestras comunidades. Yo es algo que siempre recuerdo con mucho cariño. Cuando yo, siendo bien joven, era mi primera experiencia de una tremenda responsabilidad como gobernadora. Y él estuvimos en terreno, me acompañó en la oficina, conversamos muchísimo y algo que esta tranquilidad, esta paz, pero también esta firmeza con la que él nos transmitía y además una disposición permanente a la formación de jóvenes, a la formación de nuevos líderes de la democracia cristiana y uno dice como una persona con una tremenda responsabilidad siempre estuvo dedicado a transmitir su experiencia, que eso sirviera también para animar a más jóvenes, a más mujeres, a la actividad política, al reconocimiento del humanismo cristiano. Es algo que nosotros valoramos enormemente. A ustedes han recordado durante el día de ayer distintos pasajes, fueron momentos muy difíciles que a lo mejor hasta desconocidos, pero ser el presidente de la transición con momentos tan duros que le tocó vivir, pero él con un carácter, con una firmeza, pero también con un tremendo reconocimiento a la democracia, con una sonrisa, que también es algo que uno valora muchísimo. Cuando estuvo hace poco tiempo acá en el Parlamento, el momento que asumía como presidente del Senado Patricio Walker, uno siente que allí se encarnan los valores republicanos más importantes de poder destacar en una persona como don Patricio Aylwin, que realmente nosotros nos sentimos herederos de ese tremendo legado. Parte de las cosas que se han dicho en términos personales del expresidente es su austeridad. Y lo que yo quiero preguntar es si usted siente que hoy día falta dentro de los políticos algo que justamente a él se le atribuye mucho, que es, por ejemplo, el acceso directo que tenían sus ministros, la disposición que tenía a recibirlos sin segundos pisos, sin mucho asesor intermediando, sino que la disposición que él tenía de recibir, cuestión que al parecer en los últimos años se ha perdido. La austeridad con la que él trabajaba, en términos desde su vestimenta hasta el hecho de que él conservó la casa donde vivió gran parte de su vida, desde el año 50 y tanto en adelante. ¿Siente usted que eso hoy día es algo que en general la llamada clase política ha perdido? Bueno, yo creo que hay muchos elementos que son muy simbólicos, pero de una tremenda profundidad que caracterizan la vida y la vida en la política de don Patricio. Uno de ellos tiene que ver con los elementos que usted plantea, pero otro también tiene que ver con un conocimiento muy profundo del territorio. Cuando él llegaba a las provincias por muy apartadas, conocía a los dirigentes, tenía vínculos con ellos, había una trayectoria que muchas veces también es algo que se ha ido perdiendo, y esta capacidad de escuchar. Yo me recuerdo que cuando él llegaba a la zona preguntaba siempre por quiénes había compartido a lo mejor momentos
tan difíciles y tenía tiempo para conversar con ellos, para escucharlos, y yo creo que eso es algo que uno valora enormemente. O sea, no es solo la austeridad que era un principio que él tenía en su vida, rectora de su familia, que también lo ha acompañado en esta tarea, sino también el tiempo, la capacidad de conocer, de escuchar y de solucionar los problemas. Yo he escuchado también durante este tiempo relatos de colegas más antiguos como José Miguel Ortiz, y él se emocionaba, decía, mira, siempre tuvo tiempo para escribirme una carta en el cumpleaños. Yo creo que eso es algo que también en este tiempo se ha ido perdiendo por muchos de nosotros. A nivel partidario, diputada Proboste, usted es vicepresidenta, este es un hecho duro, es un hecho histórico, pero es un hecho duro para la democracia cristiana porque se va a un tremendo referente. Pero ¿qué oportunidad ven ustedes desde el punto de vista partidario, insisto, con este hecho, en términos de la unidad, en términos de que probablemente en el último tiempo la democracia cristiana ha estado sujeta a una serie de vaivenes, incluso al interior de la misma coalición de la nueva mayoría? ¿Cómo influye, más allá, insisto, del homenaje y del recuerdo, cómo influye hoy en la democracia cristiana actual un hecho de esta naturaleza? ¿Los motiva? ¿Los hace replantearse una serie de cosas? ¿Cómo lo enfrentan? ¿Sabe? A mí uno de los hechos que más me ha llamado la atención de los relatos y de las conversaciones de estas últimas horas con motivo del homenaje y el reconocimiento al expresidente don Patricio Aylwin tiene que ver con la dignificación de la política y con la revalorización de la política. Don Patricio siempre fue un hombre que creyó en que a través de la política podíamos hacer esta transición, que a través de la política podíamos recuperar la democracia, que a través de la política podíamos lograr este espacio de unidad nacional con carácter. Las generaciones más jóvenes que hoy día han tenido la posibilidad de rever el discurso del presidente Aylwin cuando asume esta tarea en el Estadio Nacional, se imprime de este carácter cuando, a pesar de la poca comprensión en un momento determinado de su discurso, él reafirma, sí señores, dice, civiles y militares, esta convicción de que la patria somos todos. Y también en este sentido, desde la democracia cristiana, somos todos, y por lo tanto acá tenemos que ser capaces de construir un clima con más unidad, pero que nos permita esta cercanía que él también tenía con los problemas reales de nuestra sociedad. Diputada, aprovechando además este contacto con usted, quiero abordar algunos temas de la contingencia que tienen que ver con su región. Lo primero, y algo muy puntual, ¿qué información tiene usted o cómo se ha coordinado por una situación específica que tiene que ver con la alerta amarilla que se ha decretado en su zona, Atacama, por precipitaciones? Recién aquí en la zona central no la pasamos muy bien con las lluvias y un sistema frontal que nos afectó. ¿Cómo se están coordinando? ¿Qué información tiene usted respecto de ese tema en puntual? Bueno, mire, yo he estado hablando con la gobernadora de la provincia del Huasco desde el día lunes. En la tarde apenas conocimos de la situación de la alerta amarilla. Ella ya tenía información respecto de funcionarios que habían estado en las comunas cordilleranas, la comuna de Alto del Carmen. Esta mañana, antes de venir, yo vivo en Vallenar, mi familia está allá, conversé con mi papá y claro, están todos con este recuerdo que ha sido tan doloroso, que nos ha golpeado con tanta fuerza de hace poco más de un año de los aluviones, y nosotros esperamos que todos los organismos vinculados a emergencias, fundamentalmente la Dirección de Obras Hidráulicas respecto del monitoreo de quebradas, estén realizando su trabajo. Yo voy a estar en la zona del distrito como siempre, bueno, después de acompañar todas las actividades que están programadas en el marco del duelo oficial por el fallecimiento de don Patricio Aylwin. Voy a estar, si Dios quiere, el día viernes en la zona, pero tal como usted señala, monitoreando esta situación que siempre nos trae la preocupación de lo vivido hace poco más de un año, y donde además, Verónica, permítame decirle que las tareas de reconstrucción han avanzado de manera muy lenta y en algunos sectores no ha avanzado. O sea, tenemos comunidades que desde los aluviones hasta esta fecha, hasta el año, todavía están sin agua potable. Me refiero a las comunidades Los Loros, el campamento Villa Esperanza, 66 familias. Las tareas de reparación de viviendas han sido lentísimas y hay preocupación en las comunidades porque, así como le hemos advertido al intendente y hemos estado en terreno con las autoridades del Servio, hay sectores en donde todo lo que significa
la canalización de aguas lluvias está absolutamente tapado desde los aluviones. Entonces, esto es una situación muy compleja también desde el punto de vista psicológico, porque revive muchos dolores de la comunidad que hace poco más de un año se vio enfrentada a una situación tan violenta como los aluviones que afectaron a nuestra región. Diputada, en otro tema, ayer se rechazó el llamado bono Atacama, hubo ahí una votación bien compleja con 11 votos a favor. ¿Qué ocurre con la... No, en contra. En contra, perdón. ¿Qué ocurre con ese momento o con el futuro de ese conflicto, considerando que el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, dijo aquí había un compromiso, le quitamos la suburgencia a cambio de que los trabajadores depusieran el paro, se volviera a la normalidad para seguir negociando hasta en el Congreso, y eso no ha ocurrido? Alewi ha sido bien enfático en decir esa condición de diálogo no se ha producido, a raíz de eso no tenemos nada que modificar en el proyecto de ley, en palabras que pronunció ayer a partir de esta votación. ¿Cómo cree usted que esto se va a seguir desarrollando? Pareciera haberle echado un poquito más de benzina al fuego en lo que ocurre ayer en el Congreso. Bueno, mire, la región de Atacama está viviendo momentos muy difíciles, 51 días de una paralización de los funcionarios y funcionarias públicas, que es bueno señalar en el contexto en el cual se desenvuelve esta movilización. Aquí hubo un protocolo suscrito, firmado por el gobierno en septiembre del año 2014, un protocolo que no se cumplió, que el intendente en febrero de este año les anuncia que no se va a pagar el bono, no era lo que se había convenido con los funcionarios y funcionarias públicas, y en el día de ayer el rechazo que se da a este proyecto ingresado por el gobierno es sin duda un apoyo a la movilización de los funcionarios y funcionarias públicas de nuestra región, señalando en que este proyecto no se condice con el compromiso asumido. Pero es más, Verónica, quiero señalar algo de lo que usted introducía esta conversación. Cuando el subsecretario dice que el gobierno había dado todas las facilidades y le había pedido a los dirigentes de poner la movilización, esto fue verbal. Y cuando usted tiene un gobierno cuyas acciones de compromiso vienen a la baja, es bien difícil que la gente pueda solo creer con la palabra. Porque ya había un protocolo firmado y el gobierno no lo cumplió, y aquí solo verbalmente se le dijo a los dirigentes: mire, si ustedes deponen el paro, vamos a armar una mesa de negociación. Yo les quiero decir que en la región de Atacama 4 funcionarios iniciaron una huelga de hambre hace algún tiempo atrás y le pidieron que se depusiera esta huelga de hambre para abrir una mesa de negociación, y la mesa del sector público creyó en la palabra empeñada del gobierno, y conversaron con los dirigentes, los persuadieron y depusieron la huelga, y nunca hubo mesa de negociación. ¿Aquí podría destrabarse este conflicto o al menos avanzar en algún sentido en la medida que exista algún compromiso escrito? Esa es la visión que tiene usted. Se lo pregunto porque recién en su respuesta me decía: mire, antiguamente se firmó un protocolo y tampoco se cumplió. Por lo tanto, mi pregunta apunta hacia, bueno, si la palabra no es creída y los protocolos tampoco han funcionado, ¿cuál es el mecanismo de salida para que esto se destrabe? ¿Sabe lo que pasa? Que realmente la credibilidad del gobierno de la región está a la baja. Porque tal como lo señalábamos, solo en este conflicto han ocurrido 2 sucesos muy claros. Primero, cuando le piden que se deponga la huelga de hambre para iniciar la mesa de conversación, a eso se accede, sin embargo nunca hubo mesa de negociación. Después se le pide a la mesa del sector público que puedan reiniciar los turnos éticos, y que a partir de eso, sobre todo en salud, que se retoma la mesa de conversación. Los funcionarios lo hacen y después nunca hay mesa de negociación, y por lo tanto, cuando se les informa verbalmente el día miércoles de la semana pasada y jueves a los dirigentes que el gobierno les va a quitar la discusión inmediata del proyecto, cuestión que sí realizó, pero que está disponible a revisar algunos puntos de este proyecto siempre y cuando la mesa del sector público deponga la movilización, a mí me parece correcto que ellos hayan ido con esta consulta a las bases. Se hizo un plebiscito y la gran mayoría de los funcionarios y funcionarias
Seguridad Pública dijeron, perdón, tenemos una trayectoria de incumplimientos desde el protocolo del año 2014 hasta estos hechos recientes que yo menciono, el término de la huelga de hambre, la incorporación de los turnos éticos, y aquí el gobierno no ha cumplido. Yo creo que una señal muy importante sería llegar con un proyecto distinto al Parlamento, y este proyecto que realmente recoja lo que estaba suscrito en el protocolo del año 2014, y obviamente cuando ha habido ya 51 días de movilización, a lo mejor hay que hacer cambios en el equipo de interlocutores del gobierno. Yo le tengo un especial aprecio al subsecretario, pero creo que aquí no ha funcionado. ¿Y quién entonces habría que hacer un cambio en el equipo en concreto? Si uno se pregunta por la responsabilidad, ¿recae en quién? Cuando usted me dice que hay problema de credibilidad, cuando a un gobierno no le creen, es gravísimo. ¿En quién recae esa responsabilidad? Es muy grave. Y por lo tanto yo lo que creo es que aquí se tiene que armar de verdad un equipo negociador distinto y reponer con acciones concretas, como por ejemplo un nuevo proyecto de ley que recoja las condiciones que el gobierno había suscrito en septiembre del año 2014 con los funcionarios y funcionarios públicos, de la cual, Verónica, el gobierno nos pide a nosotros, a todos los parlamentarios, ser garantes de ese acuerdo. Sí, diputada. Entonces, además nos pone en una situación muy compleja. Tengo que llevarla a otro tema porque el tiempo nos está apurando cada vez más. Usted ayer sí, votó... yo además tengo que partir a Santiago. Vamos a hacerlo breve, pero no quiero dejar de tocar el tema. Usted votó en contra de la agenda corta antidelincuencia, particularmente estos artículos que estaban en entredichos, la detención por sospecha. Recién le preguntaba cómo se destrababa lo de Atacama. Quiero hacer la misma pregunta para este mismo asunto. ¿Cómo se destraba aquello cuando se supone que una iniciativa del gobierno debió haber contado con el respaldo de su sector y no lo tiene? Y hay versiones tan encontradas que me pregunto nuevamente, en la inquietud anterior, ¿cómo se resuelve este conflicto? Bueno, mire, yo creo que hay un elemento que es común tanto en el conflicto de Atacama como respecto de este tema, y tiene que ver con la falta de diálogo que el gobierno ha tenido con sus parlamentarios, con sus representantes en los territorios. Respecto del bono Atacama, todos los alcaldes están apoyando, los concejales, los consejeros, hay un apoyo muy transversal, y sin embargo el gobierno sigue sin diálogo adecuado en estos espacios. Y respecto de la agenda corta, lo mismo ha ocurrido. Esto nunca fue parte del programa de gobierno, nunca dijimos en el programa de gobierno que íbamos a reponer la detención por sospecha que tanto tiempo costó sacar. Y mire, cuando aquí se dice que los sectores más populares son los que quieren que exista este control de identidad o la detención por sospecha, uno dice, perdón, si... Digamos las cosas como son, Verónica, este es un país tremendamente discriminador, y por lo tanto los más afectados siempre van a ser los niños, las familias de los sectores más carenciados, aquellos que tienen una vestimenta distinta, y van a ser hoy día, de acuerdo a lo que estaba establecido, incluso la norma que venía desde el Senado, le podían revisar sus vestimentas sin causa alguna. Hay temas en los cuales en el día de ayer ganamos y otros temas que perdimos y que a mí me preocupa muchísimo, porque tiene que ver, por ejemplo, una norma que perdimos, que yo voté en contra, pero que lamentablemente se aprobó, es que puedan entrar a su casa sin orden alguna, y que puedan registrar. Entonces yo creo que aquí no se ha querido reconocer en que han fallado el control verdadero a los temas de delincuencia, que ha fallado la inteligencia policial, pero que se buscan estos otros subterfugios para reponer un Estado policial que no corresponde a nuestros tiempos. Yo tengo un gran cariño, afecto por las distintas policías, pero mire, ¿sabe lo que ocurre en las comunas donde uno vive y que forma parte de la realidad concreta? En la comuna de Huasco la falta de dotación policial es evidente. Bien. Entonces uno dice, mire, si más que todos estos agregados que restringen las libertades de las personas, bueno, ponga a una dotación adecuada a la cantidad de vecinos y vecinas que están en esas comunidades, pueda dotarlos de instrumentos adecuados, de vehículos para que puedan hacer las rondas, entendiendo que las dispersiones, que la distancia geográfica en el litoral donde uno vive también hace necesario la presencia policial, pero esto de que puedan entrar a su casa sin orden, a mí me parece que es un fracaso de las democracias, y lamentablemente, a pesar de que algunos votamos en contra de ese tipo de normas, en el día de ayer se aprobó. Bien, diputada, muchísimas gracias por su tiempo, ya la liberamos para que pueda seguir con su agenda. Gracias, muy amable. Ya, Verónica, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.